del espectáculo ha quedado paralizado por las palabras de Kunit Sayil, representante de Khan Shaman, quien rompió el silencio con una frase que estremeció a todos. Khan ya no confía en nadie. La declaración cayó como un rayo en la industria, generando un terremoto mediático que se propagó en cuestión de minutos. En un ambiente donde la lealtad parece un lujo y la fama tiene su precio, la frase resonó como un eco doloroso de alguien que ha dado demasiado y ha recibido poco a cambio. Los fans, acostumbrados a verlo fuerte y sereno, quedaron desconcertados ante el tono de la revelación. Una verdad dura, directa y cargada de un sentimiento que pocos esperaban oír de alguien como él. La noticia corrió como fuego por las redes sociales. Miles de usuarios comenzaron a comentar, compartir y debatir el significado detrás de esas palabras. ¿Qué le pasó a Khan?, se preguntaban unos, mientras otros recordaban los momentos recientes en los que el actor se mostró más distante y reflexivo. El público, que lo ha acompañado durante años en cada éxito y cada reto, percibió una señal clara de agotamiento emocional. Lo que parecía una simple frase se transformó en el reflejo de un estado de ánimo que no deja indiferente a nadie. Kunit Sayil, conocido por ser discreto y reservado, sorprendió al pronunciar una declaración tan contundente. Su tono fue sereno, pero sus palabras fueron como un puñal que reveló una verdad que muchos sospechaban, pero nadie se atrevía a confirmar. Las redes estallaron con mensajes de apoyo, teorías y hasta memes que buscaban aliviar la tensión del momento. Sin embargo, la frase no fue tomada a la ligera. Khan ya no confía en nadie, no es solo una declaración. Es un grito de frustración contenido tras años de presión, exposición y traiciones silenciosas. Las especulaciones comenzaron a multiplicarse. Algunos aseguran que el actor habría sufrido decepciones recientes dentro de su entorno profesional, mientras otros hablan de conflictos personales que habrían minado su confianza. Pero lo cierto es que el mensaje llegó con una fuerza inusitada, porque pocas veces una figura tan querida muestra su vulnerabilidad de manera tan cruda. La frase caló hondo, porque mostraba que detrás del brillo, los contratos y los aplausos, existe una persona cansada de fingir que todo está bien. El público reaccionó con empatía y sorpresa. En el mundo de niños, de esta edición ahora. Muchos admiradores enviaron mensajes de cariño, destacando que su autenticidad es lo que lo hace diferente. Todos tenemos un límite, y parece que Khan ha llegado al suyo, escribió una seguidora en redes. La emoción se mezcló con la preocupación, porque ese tipo de declaraciones no son comunes en un mundo donde todo se mide en apariencias. Las palabras de su representante se sintieron reales, humanas, y por eso impactaron tanto. Los periodistas no tardaron en analizar cada sílaba de la frase. Algunos consideraron que Kunit quiso dar un aviso al entorno del actor, mientras otros interpretaron el mensaje como un reflejo de algo más profundo. Las entrevistas pasadas, los gestos en público y hasta los silencios cobraron ahora un nuevo sentido. La confianza es un pilar que, cuando se rompe, deja heridas difíciles de sanar. Y en este caso, todo apunta a que Khan está atravesando un momento de introspección total. Lo más sorprendente fue la rapidez con la que la noticia se volvió tendencia. En menos de una hora, el nombre de Khan ocupó los primeros lugares en redes, superando incluso los estrenos de películas o series internacionales. La gente no solo comentaba, sino que compartía con emoción, como si cada uno se sintiera reflejado en su desconfianza. La empatía hacia él se multiplicó, demostrando que incluso los más admirados pueden sentirse solos en medio del éxito. El silencio posterior a las declaraciones fue aún más elocuente. Khan no respondió directamente, pero su ausencia en redes fue interpretada como una confirmación tácita. No hacía falta una aclaración cuando las palabras de su representante ya habían dicho tanto. Los fans comenzaron a recordar frases antiguas del actor sobre la lealtad, la amistad y la fama, encontrando en ellas señales que quizá anticipaban este momento. Las cámaras, siempre atentas, buscaron captarlo en los días siguientes, pero él se mantuvo alejado del foco. Su entorno más cercano, fiel a su discreción,
no hizo más comentarios. Era evidente que el tema había tocado fibras sensibles, y que la desconfianza no era una exageración, sino una realidad que Khan estaba enfrentando con serenidad, pero también con cansancio. Lo que muchos olvidan es que la fama no solo trae admiración, sino también presión. Detrás de las luces y los aplausos, hay expectativas, juicios y traiciones silenciosas. Khan siempre se mostró fuerte, pero esta vez, las palabras de su representante desnudaron una verdad que todos intuían: la soledad del éxito. Cuando el brillo se apaga, lo que queda es la realidad, y en su caso, parece ser una de las más duras. En redes, los fans se unieron en una ola de apoyo masiva. «Estamos contigo, Khan», se leía en miles de mensajes. Su nombre se convirtió en símbolo de resistencia emocional y autenticidad, en un mundo donde pocos se atreven a mostrar debilidad. Las palabras de Kunit Sahil, lejos de destruir su imagen, la humanizaron más que nunca. La industria, sin embargo, no tardó en reaccionar. Algunos productores y colegas se mostraron preocupados, otros lo defendieron, recordando que siempre ha sido una persona transparente. Pero hubo quienes aprovecharon la oportunidad para opinar sin conocer el trasfondo, demostrando precisamente el motivo de esa pérdida de confianza, de la que habló su representante. Lo irónico es que esa misma desconfianza que lo consume, se convirtió en el motivo de una nueva ola de cariño hacia él. Millones de personas, desde distintos países, comenzaron a compartir su historia con admiración y empatía. La frase, «Khan ya no confía en nadie», se transformó en lema, en espejo, en símbolo de quienes han sentido alguna vez la traición de su entorno. La noticia cruzó fronteras. No solo en Turquía, sino en Italia, España y Latinoamérica. Los medios replicaron las palabras de Sahil. Cada portal intentó dar su interpretación, pero todos coincidieron en algo: la sinceridad de la frase. En un tiempo en que la autenticidad escasea, la vulnerabilidad de Khan se convirtió en un acto de valentía. Su silencio posterior fue interpretado como un acto de reflexión. Nadie sabe qué decisiones tomará a partir de ahora, pero todo indica que está priorizando su paz sobre todo lo demás. En el fondo, sus seguidores saben que esa distancia no es una retirada, sino una pausa necesaria para sanar. Los expertos en comunicación señalaron que estas palabras podrían marcar un punto de inflexión en su carrera. Khan, que siempre fue símbolo de confianza y carisma, podría ahora redefinir su relación con el público, desde un lugar más honesto y emocional. No todos los días una estrella admite, aunque sea a través de otro, que ya no confía. A lo largo de los años, ha demostrado que la fortaleza no está en ocultar las heridas, sino en enfrentarlas. Quizá por eso su nombre sigue brillando con fuerza incluso en medio de la tormenta. Su historia se ha convertido en un recordatorio de que incluso los ídolos necesitan proteger su corazón. Mientras el mundo sigue hablando, él guarda silencio. Un silencio que no suena a derrota, sino a defensa propia. A veces, desconfiar es la única manera de no volver a caer. Y Khan parece haberlo entendido mejor que nadie. Sus seguidores, lejos de juzgarlo, lo apoyan más que nunca. La empatía ha reemplazado la curiosidad, y cada publicación relacionada con él se llena de mensajes de aliento. La gente no quiere detalles, quiere verlo bien, tranquilo, en paz. Kunit Sahil, por su parte, no ha vuelto a dar declaraciones. Su frase se mantiene como una de las más comentadas del año. Una sola línea bastó para revelar una historia entera, una herida abierta, y un sentimiento que muchos comparten, pero pocos se atreven a expresar. Las palabras siguen resonando, frías, sinceras y profundamente humanas. Khan ya no confía en nadie, se convirtió en el eco de una generación cansada de las apariencias. Y en ese eco, Khan encontró algo que ni la fama ni el dinero pueden comprar: comprensión. El público espera una reacción, una señal, pero tal vez Khan no diga nada más. A veces el silencio es la respuesta más poderosa, punto. Y en este caso, su silencio habla más que cualquier declaración. Mientras tanto, el mundo observa, reflexiona y comenta. Pero, entre todo el ruido, una verdad queda clara: el hombre detrás del mito sigue siendo humano. Y esa humanidad es, paradójicamente, lo que lo hace más grande que nunca.